Cuando hablamos de independencia financiera o libertad financiera, la documentación que uno encuentra es de ahorro, pero hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Es la política, cómo funciona la política y qué tiene que ver el pragmatismo, la personalidad pragmática con la política y con la independencia financiera. Resulta que el pragmatismo está enfocado en que usted debe tomar decisiones con pruebas, basado en la realidad, es decir, lo tangible, nada de sueños, idealismos. ¿Y qué tiene que ver la política? Pues la política y los negocios van unidos. La política es un solo poder que se divide en varios colores para embolatarte y hacerte creer que estás votando para un lado, estás votando para el otro. Eso es un solo color. Es entender el juego. Por ejemplo, en Venezuela uno supuestamente, entre comillas, ve un gobierno extraño, pero resulta que hoy en día en Venezuela hay más millonarios que antes. ¿Por qué? Supuestamente hay pobreza, hay una cantidad de cosas que nos trae la prensa, pero el funcionamiento político es diferente. Y ahí es donde debemos entrar a entender. Si usted cree que la política es votar por uno o por otro, no ha entendido nada. Devuélvase y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque la política rige los caminos de los negocios y viceversa. Los negocios rigen también los caminos de la política. Entonces, ser pragmático es el punto común. ¿Sí? En los negocios, para tener éxito, necesitas ser pragmático. Y para la política también. En política, si a ti te falta el pragmatismo, eres idealista, soñador, eso tiene consecuencias graves. Ya que las decisiones que se toman al final no es que afecten a los millones de personas que llamamos pueblo, sino que las instituciones tienen que funcionar de acuerdo a lo que el poder central quiere. ¿Sí? El poder central quiere que hoy estos 4 años sea de izquierda, los siguientes 4 años sean de derecha, los otros 4 años sean de derecha, los otros 4 sean de izquierda media y así. Pero es un solo poder. Entonces, cuando usted entiende, usted ya no vota como antes. Incluso puede dejar de votar. Vota. ¿Quién vota? Vota el que tiene hambre. Vota el que tiene hambre, vota el que lo ilusionan con el subsidio, vota el que no tiene más en la vida que un empleo. ¿Sí? Los grandes ejecutivos, yo creo que ni siquiera votan. Ellos hacen que votan. ¿Sí? Entonces, cuando las votaciones o las decisiones políticas se guían principalmente por emociones, usted la está embarrando. Si usted va a votar por emociones, pues ya la embarró. El ideal romántico, las promesas populistas, usted corre el riesgo de desilusionarse a las primeras de cambio. ¿Por qué? Porque primero los embolatan con el tamal del voto. Venga a mí. Yo un día estaba en la piscina cuando una señora me dice, ay, buena, una señora que nunca me saludaba, viene y me saluda muy efusiva, ay, buenas vecino, ¿y cómo me le va? Y yo le dije, sí, cuénteme, ¿usted va a votar? Le digo, pues no lo sé, no creo. Ay, porque le voy a pedir el favor de que vote por este señor. Le digo, ¿y cuánta plata hay? Yo le dije. Me dijo, no, ¿cómo así? Le digo, ¿usted qué va a obtener de eso, mijo? Ay, pues mi puesto. Le digo, usted va a obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio para mí? Ah, le digo, claro. Voy a detener la grabación porque está pasando un helicóptero. Entonces, el acto de votar, a mí no me van a hacer salir por nada. Es decir, yo nunca tuve la necesidad de votar, nunca tuve puestos políticos, nunca mi vida laboral dependió de un político ni del color. A veces ni siquiera sabía quién era el presidente.
Entonces, si usted toma decisiones políticas basadas en ideal romántico o una promesa populista de un subsidio, usted ya se murió de hambre. Entonces usted debe ser inteligente y este mensaje lo va a captar el que quiere la independencia financiera. Esos mensajes no son para todo el mundo, ¿sí? Entonces usted debe entender cómo se juega la política, cómo funciona la política. Hay gente que se hace millonaria, no importa el político que suba, no importa el alcalde que suba, porque es conveniente que las calles tengan huecos, porque es un problema que alguien o un particular venga y tape los huecos de una ciudad, porque los amenazan con cárcel, multa y todo. Ahora hay un tipo que está tapando huecos en la ciudad y los tapa muy rápido y barato. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué el gobierno no es capaz de hacer eso? Porque así no funciona el gobierno. El gobierno se hizo para robar. Los gobiernos se hicieron para robar, para repartirle plata a todo un grupo de gente que quiere controlar la manada, porque a la manada, entre más hambre tengas a la manada aguantando, más control los tendrás. ¿Sí? Entonces, las decisiones que usted tome a nivel político, y estamos hablando del ciudadano, ¿eh? Los políticos apelan a emociones. Ellos te hacen creer en ideales románticos y hacen promesas que suenan súper atractivas, pero que no tienen base de realidad. Pero los votantes creen esa historia. Los votantes eligen basándose en esas promesas. Es decir, es un votante bruto, es un votante ignorante, y de eso se aprovecha el político. Cuando el votante se vuelva inteligente, que no lo es, va a entender el juego. Pero va a haber alguien inteligente que va a entender y que está escuchando este mensaje y que va a entender cómo se juega, ¿sí? Entonces usted debe entender lo que es real y lo que no es real. ¿Dónde quepo yo ahí? ¿Sí? Resulta que el resultado a ellos les interesa es que suban los que a ellos les interesa mantener el poder del dinero y de la manada, ¿sí? Entonces a ellos les interesa es mantener al pueblo con hambre, ilusionado y con fe de cambio, ¿sí? Y esto es todos los colores funcionan así, ¿sí? Te hacen desmoronar la economía, te joden la economía, te suben los precios, te dicen que fue porque el cambio, la desconfianza, ya te suben. ¿A quién perjudica más que el arroz se suba de 2.000 a 4.000 pesos? Al que tiene plata, no, es al de siempre, al de abajo. Resulta que el de abajo no lo entiende, no entiende eso, simplemente, subió el arroz, bueno, y lo siguen comprando al precio que sea. ¿Por qué? Porque el hambre no los deja pensar, el hambre no los deja ser pragmáticos. El que está hambriento, ese es su motor de vida, y el político se aprovecha del hambre para prometer quitarle el hambre, ¿sí? Entonces ellos gastan más, los políticos gastan más, diciéndole al ciudadano que van a gastar más para buscar el cambio que el ciudadano con hambre merece. Debilitan las instituciones, te hacen creer que todo esto está en un caos, ¿sí? Debilitan la educación, debilitan la salud, te dicen que ya el medicamento que tú tomabas o que el medicamento que tu mamá tomaba ya no va a estar. Y entonces tú con miedo dices, ¿qué hago? Vota por nosotros porque nosotros vamos a volver a traer el medicamento que tú necesitas para seguir viviendo. Entonces, los políticos entienden el juego emocional, entienden que la debilidad del pueblo es la emoción, es el hambre, ¿sí? Es la enfermedad. Los amenazan con la enfermedad, los amenazan con la salud, los amenazan con el hambre, los amenazan con el arroz, los amenazan con la papa, los amenazan con todo, ¿sí? Con la educación.
y te dicen que es el otro partido el que te ha perjudicado. Entonces es necesario que votes por este partido para poder mejorar y resulta que no es así, ¿sí? Incluso los políticos son capaces de hacer colapsar sistemas enteros. ¿Para qué? Para amarrarte. Luego de que estés amarrado, vas a votar más fácil. Porque si antes votabas con hambre, hoy con hambre y amarrado vas a votar más fácil aún. Es decir, mira lo que ha logrado el otro partido, que te amarren. Pero nosotros vamos a desamarrarte, vamos a soltarte, porque el pueblo merece libertad. Es el gobierno del pueblo. Resulta que los gobiernos nunca han creado empresas. Entonces crean polarización, crean conflictos sociales donde no habían, ¿sí? Entonces ellos entienden tu debilidad emocional, tu debilidad idealista, ¿sí? Y ellos entienden tanto de esto que no te dejan pensar para que no entiendas el juego. Entonces, los gobiernos nunca jamás han creado empresas, nunca han creado una economía, nunca. Los que crean las empresas es el sector privado. Podemos mirar la historia 1000 veces y este video no es partidista, es para entender el juego, ¿sí? ¿Por qué en un país como Venezuela hay gente rica? Pues porque están haciendo negocios. ¿Quiénes? Pues los privados, en unión con políticos del sistema al mando, pero siempre son privados. Entonces, el pragmatismo es esencial para la política, para entender y saber votar o saber elegir hacia dónde voy, hacia dónde debo moverme. Así he vivido yo. Yo no era tan pragmático antes, yo era muy idealista y soñador, ¿sí? Yo era soñador, pero el soñador no alcanza nunca la prosperidad económica, el soñador nunca alcanza la independencia financiera. Al soñador nunca se le va a quitar el hambre o la necesidad. Los mejores empleos de las industrias o del sistema se los llevan la gente pragmática. Los soñadores viven como de la dádiva, como viven del puesto. Si tú votas por mí, te doy ese puesto que es bien pago, pero tienes que votar por mí. Es decir, que están enganchados, están esclavizados a un voto soñador. Y en el camino te van idealizando cosas, y así funcionan todos los partidos. Entonces, ¿qué tiene que ver el pragmatismo con la política, los negocios y la independencia financiera? Pues que el que quiere ser independiente financiero y próspero a nivel económico tiene que entender la política. Si no entiende la política, no va a lograr la independencia financiera. De eso era lo que les quería hablar. Espero que entiendan el juego. Yo siempre he dicho, el que no entiende el juego pierde, ¿sí? Es como quien apuesta en los deportes. Sí, todavía la mayoría de gente apuesta emocionalmente, lo cual es una mala decisión. Todo está cuadrado, todo está arreglado. Entonces, si tú no entiendes eso, incluso yo encontré un patrón de resultados en el fútbol inglés, que luego lo cambiaron, pero es un patrón de resultados, ¿sí? Era un 4-4-2, 4 locales ganan, 4 visitantes ganan y hay 2 empaten, y mantenían como en esa escala. Incluso yo me hice un archivo de Excel y fue una época donde yo me gané como 2 millones de pesos porque yo no iba a apostar cosas grandes, ¿no? Yo apostaba de 5,000 pesos, ¿sí? 10,000 pesos. Incluso una vez aposté a un partido donde ganó el Fulham, a un equipo grande, un resultado que no debía haber sido, y ganó el Fulham. Y yo le aposté al Fulham. El porcentaje era 7-1.
Él sabe, yo aposté 10.000 pesos, me gané 70.000 pesos. Pero el tema es que quien entiende el juego, gana. Quien entiende el juego político, gana. Y de eso se trata también la vida, la independencia financiera, todos los negocios. ¿Ustedes creen que en los países donde hay gobiernos de izquierda, los empresarios están asustados? No, están es cómo nos acomodamos, a quién hay que darle, a quién hay que patrocinar, a quién hay que lanzar, cuánto hay para mí, el CBY, cómo voy yo. ¿Sí? Así funciona todo, el CBY, cómo voy yo ahí. ¿Sí? Es decir, yo te ayudo a que te mantengas en el poder, pero ¿cómo me ayudas? ¿Sí? Ahorita último se hizo una movida impresionante a nivel siderúrgico, que quien no entienda, quien no vea noticias, no lo va a entender. Por ejemplo, aquí hay una señora que trae mercancía de Estados Unidos y viajó a Estados Unidos. Y entonces yo le dije al esposo, ¿usted sabe de la existencia de Temu? Me dijo, ¿qué es eso? Le dije, no. Inmediatamente pensé, dijo, no, estas son personas que no ven noticias, no ven nada. Es decir, sobreviven de suerte. ¿Eh? Entonces la señora va a traer mercancía que va a ser más cara que lo que se consigue en Temu. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que vengo yo a hablarles, que hay situaciones que usted debe entender, cómo es que se juega, cómo es que se entiende el juego. Y bueno, espero que se suscriban. Un abrazo, cuiden mucho y chao, chao.